Hace apenas algunas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Este es un tema que ha generado muchísima controversia en nuestro país. Para entenderlo mejor, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Héctor de Mauleón, periodista, cronista también, cronista excepcional, déjeme decírselo, pero también un periodista que ha dedicado una parte muy importante de su trabajo a tocar temas de seguridad. Héctor, siempre es un gusto Mil conversar gracias. contigo. Gracias A igualmente. ver, cuéntame, ¿qué te pareció esta decisión de la Suprema Corte? Es una decisión de 8-3, apenitas para conseguir, de hecho, la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el mensaje de la Corte? Y, bueno, ¿qué pasa ahora con la Guardia Nacional? No, creo que la Constitución se defendió con las uñas y por una rayita. Estuvimos a punto de que se transgrediera para imponer este modelo que creo que al año cuarto, ya de cara al año quinto del sexenio, está perfectamente o completamente demostrado que ha sido un modelo fallido, el de militarizar la seguridad pública. Hoy superamos ya el número de muertos, por ejemplo, que hubo en todo el sexenio de Calderón, que había sido el sexenio más sangriento de la historia. Y falta año y medio, faltan 2 años para que concluya esta administración. Territorios inmensos del país han sido tomados por el crimen organizado, están en manos del crimen organizado. La Guardia Nacional, en los años que lleva de operación, ha sido ineficaz para detener el avance del Pero lo ha narcotráfico. sido porque lo que nos dicen muchos gobernadores es que ellos prefieren tener a la Guardia Nacional que tener a sus propios policías y no parecen objetar ni siquiera los gobernadores de la oposición el hecho de que esté adscrita a la Secretaría de la No, Defensa. son como dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la Guardia Nacional? Y dos, ¿qué Guardia Nacional queremos? ¿Una Guardia Nacional bajo órdenes militares o una Guardia Nacional que pudiera operar, como lo marca la Constitución, bajo un mando civil y que pudiera cumplir como ciertos parámetros de certificación, de confianza, de profesionalización, etcétera? Creo que eso es algo en lo que no se ha trabajado Ahora, Héctor, en estos años. me llama la atención que el propio presidente de la República dice que la Guardia Nacional no puede ser honesta si está bajo mando civil, si está bajo la Secretaría de la Seguridad Pues, Ciudadana. ¿Eso es una descalificación de su Pongamos secretaria, un- Rosa Isela? no, pongamos a un general de presidente para limpiar la corrupción de México. Entonces, creo que yo creo incluso que el titular de la Secretaría de la Defensa tendría que ser un civil. Como ocurre en los países democráticos del mundo, ¿no? Y avanzados por esto, porque el deterioro y el daño que se ha causado a la imagen de las Fuerzas Armadas, del Ejército mexicano durante esta administración es tremendo. Y por haberse prestado una institución completa a un juego político determinado. Creo que si se mantiene la estructura militar intacta y se coloca un mando civil, de alguna manera se le protege, se le aísla para que no veamos pues, lo que hemos estado viendo y lo que va a comenzar a aparecer, que son los escándalos de desfalcos, de desvíos, los viajes ostentosos de los altos mandos, la molestia de sectores inmensos del ejército que están en la sierra bajo las balas, que están siendo cacheteados en Michoacán, mientras ven y reciben imágenes de viajes suntuosos de los altos mandos, ¿no? Ahora, el presidente de la República, cuando estaba en la oposición, se oponía a la militarización de la entonces Policía Federal. El cartelín con su no a la militarización se ha difundido no sé cuántas veces. ¿Por qué cambió de opinión el presidente? Yo creo que fueron varias cosas. Una, le informaron de el nivel de corrupción que había alcanzado la Policía Federal en las cúpulas. Creo que le informaron o le hablaron al oído acerca de la relación que la Marina había establecido con la DEA y con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, porque era la institución a la que más confianza le tenían y la que había operado las detenciones más relevantes, las del Chapo, las del Z-40, este narcotraficante sanguinario y terrible. Y yo creo que pensó apartar eso para en algún momento de la campaña para
basar toda la estrategia en la confianza al ejército, que es lo que hemos visto Ahora, a lo largo del sexenio. el presidente dice constantemente que los índices de delitos han empezado a bajar, incluso el de homicidio. ¿Qué opinas y qué nos dicen las cifras a las que tú has tenido también acceso? Estamos en 154,000, 155,000 homicidios En este sexenio. a la altura del sexenio. Nos falta todo el año y nos falta todo el año siguiente. Probablemente va a pasar como el sexenio más sangriento de la historia. Sí, o sea, por arriba porque de habías dicho que el de Calderón no fue el más violento, Bueno, el con más Peña, homicidios, fue el de 157. Peña. Fue el más sangriento en su momento, históricamente, el de Felipe Calderón, con 120 y tantos mil. Sí. Peña Nieto, 157,000. Y ahorita estamos sobre los 154, Sí, 155. ya casi llegamos al nivel de Peña Nieto. Estamos Pero lo alcanzando que el él nivel de muestra Peña Nieto. siempre son las cifras de crecimiento y lo que muestran es que están bajando ahora después de haber estado subiendo durante varios años. Es evidente que sí hay digamos, la tendencia llegó a un techo, pero en cifras altísimas que no se pueden vender como un triunfo o como un avance. De hecho, en 15 municipios del país los homicidios han crecido y en esos 15 municipios, de los 50 que el presidente consideró prioritarios, es en donde se ceba la violencia de la manera más descarnada. Guaymas, Tijuana, Salamanca, Tlajomulco, están repartidos a lo largo de todo el país. Recuerdo cuando Alejandro Gertz Manero era secretario de Seguridad, decía que la solución radicaba en las policías locales, en las policías estatales y municipales, no en la Policía Federal. En parte decía, bueno, a ver, los delitos federales son relativamente pocos y relativamente poco agraviantes para la sociedad. Los delitos fuertes, el robo, el homicidio, la violación, son delitos del fuero común. ¿Cómo estás viendo la situación de las policías estatales y municipales, que son las que deberían llevar, de hecho, el peso más importante en la lucha? Yo creo que al desaparecer la Policía Federal se quitó un escudo que protegía a la sociedad, a los pueblos, a las ciudades del crimen organizado. Y quedó la seguridad en manos de las partes más débiles del eslabón o de la cadena, que eran las policías municipales, mal armadas, mal preparadas, atemorizadas, viven en los municipios en los que se desplazan los narcos junto con sus familias, etc. Y por otro lado, en manos de policías estatales que a la fecha no fueron preparadas. Hay estudios que indican que, por ejemplo, las prácticas de tiro al blanco de las policías estatales del país se realizan 1 o 2 veces al año. Policías estatales que no tienen ejercitamiento físico, que igual carecen del armamento básico. A veces ellos mismos tienen que adquirir cosas relacionadas. Tienen que pagar con los uniformes. Sí. Y pues cuando tú ves el desfile de camionetas del crimen organizado y ves el despliegue de armas que ellos mismos se encargan de exhibir en videos, etcétera, pues lo que te queda es la sensación de la enorme inermidad y del error que se cometió al desaparecer a una Policía Federal. Pero que no la reemplaza la Guardia No, Nacional. Además, la Guardia Nacional tiene 130,000 efectivos. La Policía Federal llegó a tener 38,000 máximo. Pero es increíble. Pues tiene 5 veces más o 4 veces más y lo que hemos visto es el avance imparable en municipios y en ciudades del crimen organizado, donde la Guardia Nacional, la estrategia de la Guardia Nacional ha consistido en poner retenes en las carreteras, a las entradas de las ciudades, y en hacer recorridos acompañados por la Marina y por el Ejército y por la Policía Estatal, por los lugares conflictivos a fin de inhibir. No le vemos detenciones, no le vemos decomisos, no le vemos acciones que realmente impacten. Lo que vemos y llega de todos los puntos del país es la manera en la que la extorsión cunde hasta en los municipios ya tradicionalmente tranquilos, como Valle de Bravo, por mencionarte uno, en donde absolutamente todas las actividades económicas están puestas bajo renta por el crimen organizado. ¿Por qué es mala la militarización de las policías, de la Guardia Nacional? Yo lo diría al revés. ¿Por qué es deseable una policía civil? En primer lugar, pues por todas las organizaciones de derechos humanos del mundo te recomiendan policías civiles por la función misma
de la policía, que es la investigación de delitos. Y pues lo que es el Y lugar la prevención común, de delitos, ¿no? En la policía. investigación y Sí. prevención de delitos. Y lo que es el lugar común, pues las tareas de las Fuerzas Armadas tienen que ver más con la seguridad, más que con la seguridad exterior, más que con la seguridad interior. Yo he visto muchos estudios que dicen que por qué tiene que ser un ejército tan caro y tan costoso y con tantos elementos, estar en los cuarteles esperando una invasión. Eso decía el presidente, no hacen nada, pues mejor los usamos. Los vamos a usar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues aumentan las violaciones a los derechos humanos, aumentan las brutalidades, aumentan las masacres, pero lo más grave, creo, se pone en riesgo, se deteriora la imagen de una institución que siempre había estado en el top del prestigio entre la sociedad mexicana. Y otra cosa, el hecho de entregarles tantas funciones, de darles tanto poder, de darles tanta presencia, contraviene un impulso democrático que le llevó a México mucho tiempo. Desde que terminó la Revolución Mexicana, 50 años después, en 1964, el presidente del PRI todavía era un general y los gobernadores todavía eran generales. Para poder aplacar todo el proceso conflictivo y complicado que fue el siglo XX, se les entregaron cotos de poder a los generales en forma de regiones militares, de Que gobernaturas. aprovecharon para enriquecerse de manera desmedida. Eso es lo peor de todo, ¿no? Pues vinieron, pero la sed y la tentación del poder y de la riqueza marcaron el siglo XX mexicano de la peor manera. Tuvo que pasar el 68, tuvo que pasar la Guerra Sucia, tuvieron que pasar muchas cosas en México para que los generales fueran contenidos. Todavía los veteranos de la Revolución, Joaquín Amaro y otros generales que habían disparado en la Revolución, formaron un partido paralelo al PRI, porque dijeron estos generalitos y estos soldaditos de hoy no son de verdad. No son de verdad, nosotros somos los buenos, y formando el partido auténtico de la Revolución Mexicana. Todavía en los años 50 y siguió activo hasta los 80s, 90s, acompañando los procesos democráticos mexicanos. Apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Así es, con Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, pues creo que quitarle la tentación de participar en la vida política de México al ejército costó mucho tiempo, y creo que es muy peligroso volver a abrir la puerta para que el ejército ocupe una presencia en la vida nacional que no tendría por qué tener. El ministro Arturo Saldívar, en su determinación, porque él votó pues a favor de mantener la ley que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y dijo que la Secretaría de la Defensa no es una institución militar, es una institución civil. ¿Qué opinas tú? Que el ejército es el militar. Sí, ¿qué opinas de esa posición? Vuelvo al principio. Entonces, ¿por qué no ponemos un secretario de la Defensa Civil, ya que es una institución civil? A ver qué opina el alto mando del ejército. Me parece un despropósito, pero en realidad, y me parece una forma de estar desviando en realidad la discusión de los riesgos reales de la militarización en México. ¿Tú piensas que realmente hubo un cambio de estrategia, que estamos viviendo una época de abrazos y no balazos? Porque yo veo por lo menos los partes del secretario de la Defensa y siempre nos dice cuántos narcotraficantes han sido detenidos, cuántos laboratorios han sido desmantelados. ¿Realmente estamos viendo una estrategia de abrazos y no balazos? Creo que las cachetizas a los militares las vimos durante toda la primera parte del sexenio, en todas partes del país, la manera en la que los retenían, los apedreaban, los correteaban, etcétera. Y luego lentamente esto fue variando, fundamentalmente por la molestia que esto generó en el ejército. Lo que hoy veo es que básicamente se replicó la política de Calderón y de Peña. No hay un cambio sustantivo. La militarización sigue, los militares siguen en las calles, siguen haciendo tareas de policía. Y ahora nos enteramos también que están haciendo tareas de espionaje, no solamente contra criminales, sino contra periodistas, contra activistas, contra líderes sociales. Héctor de Mauleón, periodista, cronista excepcional, añado nuevamente. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.